La noche estaba envuelta en un manto de lluvia persistente, y las calles de la ciudad parecían desiertas bajo la tormenta. Las gotas golpeaban con fuerza contra las ventanas del pequeño restaurante, creando un ritmo frenético que contrastaba con la calma que reinaba en el interior. Sofía, con el cabello recogido y un delantal que llevaba las marcas de un día largo, terminaba de limpiar el mostrador. El reloj en la pared marcaba las 9 y el silencio llenaba el espacio tras la partida del último cliente casi una hora antes. El restaurante era un refugio. A pesar de la escasez de clientes, las luces cálidas y el aroma reconfortante de la comida casera hacían del lugar un pequeño oasis en medio de la tormenta. Sofía levantó la mirada hacia un dibujo de colores brillantes que estaba sujeto al refrigerador con imanes, una creación de Lucas, su hijo menor. Era un recordatorio constante de lo que la motivaba, incluso en los momentos más difíciles. La preocupación rondaba su mente mientras apagaba la cafetera y revisaba las mesas por última vez. Las facturas se acumulaban y los proveedores comenzaban a impacientarse. Este restaurante era todo para ella, su sustento, su refugio, su única forma de mantener a sus hijos. Pero los últimos meses habían sido una lucha constante y la incertidumbre se sentía como una sombra pesada sobre sus hombros. Justo cuando estaba por apagar las luces y cerrar por la noche, el sonido del timbre de la puerta la sobresaltó. Su corazón dio un pequeño salto al ver una figura que se recortaba en el umbral, empapada por la lluvia. Era un hombre de apariencia cansada, vestido con un abrigo raído que dejaba charcos en el suelo. Su rostro estaba parcialmente oculto por el cabello húmedo que caía sobre su frente, pero sus ojos oscuros y hundidos eran inconfundibles. Llevaban un peso que Sofía reconoció de inmediato. El hombre titubeó al avanzar hacia el mostrador, como si no estuviera seguro de que lo recibirían. Su voz, apenas un murmullo por encima del estruendo de la lluvia, se rompió al hablar. «Perdón por molestarte tan tarde», comenzó, su tono impregnado de vergüenza. «Estoy hambriento, pero no tengo dinero ahora». Antes de que pudiera terminar, Sofía lo interrumpió con una mirada tranquila. Había algo en él que la hizo detenerse, un aire de dignidad rota que le resultaba familiar. Se vio reflejada en ese hombre, recordando los días en que tuvo que pedir empleo de puerta en puerta para alimentar a sus hijos. Sin dudarlo, dejó de lado sus preocupaciones y le ofreció una sonrisa cálida. «No te preocupes por eso», dijo con una amabilidad que incluso a ella le sorprendió. «Siéntate. Voy a preparar algo para ti». El hombre pareció dudar, como si no estuviera acostumbrado a ese tipo de generosidad, pero al final obedeció. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, mirando la lluvia mientras sus manos temblorosas descansaban sobre la madera desgastada. Sofía lo observó por un instante antes de dirigirse a la cocina. Cocinar siempre había sido su manera de conectar con las personas, y esa noche no sería diferente. Puso manos a la obra con lo que tenía disponible, combinando ingredientes con cuidado. No importaba que fuera algo sencillo. Lo que importaba era el amor y el calor que impregnaban cada movimiento. Mientras preparaba el plato, no podía evitar pensar en cómo un acto de bondad, por pequeño que fuera, podía marcar la diferencia. Sofía salió de la cocina con un plato sencillo pero humeante entre las manos, un guiso caliente acompañado de un trozo de pan fresco. Lo colocó con cuidado sobre la mesa frente al hombre, cuya expresión reflejaba una mezcla de sorpresa y alivio. Sus manos temblorosas alcanzaron los cubiertos, pero antes de probar la comida levantó la mirada hacia ella. «Gracias», murmuró, su voz apenas audible, cargada de una sinceridad que conmovió a Sofía. Ella respondió con una sonrisa y regresó al mostrador, tratando de no parecer demasiado interesada. Mientras limpiaba una taza vacía, observaba de reojo al extraño. Había algo en su manera de comer, en cómo sostenía los cubiertos y tomaba cada bocado con calma, que no coincidía con su aspecto desaliñado. Sus movimientos eran meticulosos, casi elegantes, como los de alguien acostumbrado a un mundo muy diferente al que ahora parecía pertenecer. Sofía se esforzó por no especular. Había aprendido a no juzgar a las personas por las apariencias, especialmente después de las dificultades que había enfrentado en su propia vida. Aún así, no podía evitar preguntarse quién era este hombre y qué circunstancias lo habían llevado hasta su restaurante esa noche lluviosa. El hombre terminó su comida en silencio, dejando el plato limpio como muestra de su aprecio. Se levantó lentamente,
con movimientos que parecían cargar no solo el peso de la fatiga, sino también el de algo más profundo. Caminó hacia el mostrador donde Sofía seguía limpiando, sus ojos ahora más brillantes, como si el calor del alimento y la generosidad que había recibido hubieran encendido una chispa de esperanza en su interior. No sé cómo agradecerte esto, dijo, sus palabras llenas de humildad. Prometo que lo pagaré algún día. Sofía negó con la cabeza, queriendo aligerar el momento. No te preocupes, a veces todos necesitamos un poco de ayuda. El hombre asintió y por un momento pareció querer decir algo más, pero se detuvo. En lugar de hablar, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño trozo de papel que colocó cuidadosamente sobre el mostrador. Luego, con una última mirada que parecía contener una mezcla de gratitud y un misterio indescifrable, se dio la vuelta y salió del restaurante. El sonido del timbre de la puerta se mezcló con el repiqueteo constante de la lluvia. Sofía observó cómo se alejaba, su silueta desapareciendo en la oscuridad de la calle. Luego miró hacia el papel doblado que había dejado. Sus dedos dudaron antes de tomarlo, como si intuyera que aquel gesto, por simple que pareciera, pudiera encerrar algo importante. Desdobló el papel con cuidado, revelando una caligrafía impecable que contrastaba completamente con el aspecto humilde del hombre. El mensaje era breve, pero intrigante. Gracias por tu bondad. Mi nombre es Miguel. Regresaré mañana con algo que puede cambiar tu vida. Las palabras resonaron en su mente, llenándola de preguntas. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué podía traer consigo al día siguiente? La promesa escrita parecía improbable, pero había algo en la formalidad de las palabras y en el tono del mensaje que le impedía descartarla como una simple frase vacía. Guardó el papel en el bolsillo de su delantal, sintiendo una mezcla de curiosidad y anticipación. La lluvia seguía golpeando las ventanas, pero dentro del pequeño restaurante algo había cambiado. Una chispa de intriga y esperanza se había encendido en el corazón de Sofía, iluminando la oscuridad de aquella noche interminable. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. El sol bañaba las calles mojadas, dejando un brillo cálido que hacía olvidar la oscuridad reciente. Sofía llegó al restaurante temprano, todavía con la sensación extraña que le había dejado el encuentro de la noche anterior. Sacó el papel del bolsillo de su delantal y lo desplegó nuevamente, leyendo aquellas palabras con detenimiento. Regresaré mañana con algo que puede cambiar tu vida. Aunque sonaba descabellado, no podía quitarse la frase de la cabeza. Pasó los primeros minutos de la mañana organizando la cocina, tratando de mantener sus pensamientos ocupados. Revisó los ingredientes, limpió las superficies y ajustó las sillas del comedor. Pero por más que lo intentaba, cada ruido proveniente de la calle la hacía girar la cabeza hacia la puerta. El timbre de la entrada finalmente sonó alrededor del mediodía y Sofía levantó la vista de inmediato. Lo que vio la dejó sin palabras. Miguel había regresado, pero no era el mismo hombre que había visto la noche anterior. Donde antes había un abrigo raído y zapatos gastados, ahora había un traje perfectamente cortado, zapatos relucientes y una postura erguida que exudaba confianza. Su cabello, que la lluvia había empapado y alborotado, estaba ahora perfectamente peinado. Sin embargo, no estaba solo. 3 figuras lo acompañaban: un hombre de cabello gris que llevaba un aire de autoridad, una mujer elegante vestida con un traje sofisticado y un joven con gafas que portaba una carpeta en las manos. Todos tenían una presencia que llenaba el pequeño espacio del restaurante. «Buenos días, Sofía», dijo Miguel con una sonrisa cálida. Ella tardó unos segundos en responder, aún asimilando el cambio radical en su apariencia. «Buenos días, Miguel», respondió con cierta vacilación. «Espero que no te moleste, pero he traído a unos amigos para que conozcan tu restaurante», continuó él, haciendo un gesto hacia las personas que lo acompañaban. Los 3 visitantes le dedicaron a Sofía una sonrisa educada antes de dirigirse hacia una de las mesas junto a la ventana. Sofía, aún confundida pero decidida a mantener la compostura, tomó su libreta de pedidos y se acercó para recibirlos. Miguel fue claro: «Queremos probar algo especial. Estoy seguro de que puedes sorprendernos». Sofía asintió, todavía desconcertada, y se dirigió a la cocina. Mientras comenzaba a preparar los platos, su mente seguía llena de preguntas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo podía Miguel transformarse de esa manera en una sola noche?
Mientras cortaba y sazonaba con precisión, decidió que, fuera cual fuera la respuesta, haría lo que mejor sabía hacer: poner su corazón en la comida. Cuando los platos estuvieron listos, los sirvió en la mesa con una sonrisa profesional. Los aromas llenaron el aire y los visitantes reaccionaron casi de inmediato, intercambiando miradas de aprobación antes de probar el primer bocado. Tras las primeras degustaciones, los elogios comenzaron a fluir. «Esto es maravilloso», dijo la mujer, inclinándose levemente hacia Miguel, «auténtico y lleno de sabor». Miguel sonrió y miró a Sofía. «Se los dije, no encontrarán algo así en ningún otro lugar». Aunque los halagos aliviaron un poco la tensión en su pecho, la curiosidad de Sofía seguía latente. Mientras limpiaba una mesa cercana, no podía evitar lanzar miradas hacia el grupo. Algo importante estaba sucediendo, algo que apenas comenzaba a tomar forma, y Sofía no podía sacudirse la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que aún no podía imaginar. Cuando terminaron de comer, los tres visitantes se recostaron ligeramente en sus sillas, claramente satisfechos. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y deleite, como si hubieran encontrado algo más allá de lo que esperaban. Sofía, todavía nerviosa, pero ahora más curiosa que temerosa, se acercó a retirar los platos. Miguel aprovechó ese momento para invitarla a sentarse con ellos. «Sofía, ¿podrías acompañarnos un momento? Nos gustaría hablar contigo». Ella dudó por un instante, secándose las manos en su delantal. Había algo en el tono de su voz, una mezcla de amabilidad y seriedad que la convenció de aceptar. Se sentó al lado de Miguel, sintiendo todas las miradas fijas en ella. Había un aire de formalidad en el ambiente que la hizo enderezarse en la silla, aunque no podía evitar apretar las manos con nerviosismo. Miguel tomó la palabra, su tono cálido pero firme. «Sofía, no fui completamente honesto contigo anoche». Hizo una pausa breve, observando su reacción antes de continuar. «Soy consultor financiero y trabajo con personas interesadas en invertir en negocios con gran potencial». Sofía parpadeó, sorprendida. Su mente tardó unos segundos en procesar las palabras. ¿Consultor financiero? ¿Negocios con potencial? Nada de eso encajaba con el hombre agotado que había entrado a su restaurante bajo la lluvia la noche anterior. «Vi algo especial en tu restaurante», prosiguió Miguel. «No solo en la comida, que es excepcional, sino en todo lo que has creado aquí. Este lugar tiene alma, Sofía, y eso es algo que no se puede fabricar ni comprar». Los otros tres visitantes asintieron en silencio, respaldando sus palabras. Sofía, todavía perpleja, apenas pudo murmurar: «¿Por qué me dice esto?». Miguel le dedicó una sonrisa tranquila. «Porque queremos ayudarte a crecer». Se giró hacia los otros dos hombres y la mujer, presentándolos uno por uno. «Ellos son mis colegas, inversores interesados en apoyar negocios como el tuyo. Creemos que este restaurante tiene un enorme potencial, no solo aquí, sino en muchos otros lugares». Sofía sintió que el mundo se detenía por un instante. La idea de expansión, de llevar su pequeño restaurante a otras partes, era algo que nunca había considerado seriamente. Apenas lograba mantener a flote este local y la idea de manejar más parecía abrumadora. «No sé si puedo hacer algo así», dijo, en voz baja, su mirada fija en la mesa. El hombre de cabello gris intervino con un tono amable pero directo. «No estás sola en esto, Sofía. Nosotros te proporcionaremos el apoyo financiero y logístico necesario. Tú solo tienes que seguir haciendo lo que mejor sabes hacer: liderar con pasión y autenticidad». Miguel añadió rápidamente, como si leyera sus pensamientos: «No queremos cambiar lo que hace especial este lugar. Queremos ayudarte a que más personas lo conozcan, sin perder lo que lo hace único». Sofía sintió una mezcla de emociones: entusiasmo, miedo y un atisbo de esperanza. La idea era tentadora, pero también aterradora. ¿Y si fallaba? ¿Y si al crecer el restaurante perdía la esencia que lo hacía especial? «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente con una voz que intentaba sonar segura. «Por supuesto», respondió Miguel, asintiendo con comprensión. «Esta es tu decisión y estaremos aquí para apoyarte, sea cual sea el camino que elijas». Mientras los visitantes se despedían, Sofía los observó salir del restaurante con una mezcla de incredulidad y expectativa. Guardó silencio durante largos minutos después de que se marcharon, mirando el pequeño papel que Miguel había dejado la noche anterior. Las palabras ahora tenían un significado más profundo. Algo que podía cambiar su vida estaba frente a ella, y aunque el miedo era palpable, también lo era la posibilidad de un futuro que nunca imaginó.
Sofía pasó los días siguientes sumida en una maraña de pensamientos. La propuesta de Miguel y los inversores parecía demasiado buena para ser verdad, pero también demasiado tentadora como para ignorarla. Las noches eran largas, cargadas de cálculos mentales y listas interminables de pros y contras que anotaba en un viejo cuaderno. Por las mañanas, mientras preparaba el restaurante, miraba a su alrededor, tratando de imaginar cómo sería si ese pequeño espacio creciera, si su sueño de tantos años se convirtiera en algo más grande. El momento de tomar una decisión llegó antes de lo esperado. Miguel apareció nuevamente una tarde, esta vez solo, con la misma presencia tranquila que había mostrado desde el principio. Se sentó en una de las mesas y cuando Sofía se acercó, la saludó con un gesto amable. ¿Puedo robarte unos minutos?, preguntó él, aunque ya sabía que tenía su atención. Sofía sintió y se sentó frente a él. No había necesidad de formalidades esta vez, la conversación era inevitable. He pensado mucho en lo que me ofreciste, comenzó con un tono que mezclaba incertidumbre y determinación. Es una oportunidad increíble, pero también un riesgo enorme. No quiero perder lo que he construido aquí. Miguel la miró fijamente, escuchando cada palabra con atención antes de responder. Entiendo tu preocupación, Sofía. El miedo al cambio es natural, especialmente cuando algo significa tanto para ti. Pero quiero que sepas que no estamos aquí para quitarte nada, sino para ayudarte a alcanzar un nivel que tal vez no habías considerado posible. Este restaurante no es solo un negocio, es una extensión de quién eres. Eso no cambiará. Las palabras de Miguel resonaron profundamente en ella. Había algo en su manera de hablar que la tranquilizaba, como si realmente entendiera el peso de la decisión que tenía frente a sí. Tras un largo silencio, Sofía respiró hondo. Voy a intentarlo, dijo finalmente con una voz más firme de lo que esperaba. No sé cómo lo haré, pero voy a intentarlo. Miguel sonrió, una expresión de satisfacción sincera cruzando su rostro. Esa es la respuesta que esperaba escuchar. No te preocupes, Sofía. Estaremos contigo en cada paso del camino. A partir de ese momento, todo pareció moverse a una velocidad vertiginosa. Miguel y los inversores organizaron reuniones para planificar la expansión. Hablaron de conceptos, ubicaciones y presupuestos, y aunque Sofía se sentía como una extranjera en ese mundo de cifras y estrategias, Miguel siempre encontraba la manera de incluirla y asegurarse de que entendiera cada detalle. El primer gran paso fue elegir una nueva ubicación. Miguel insistió en acompañarla personalmente a visitar varios locales, observando cuidadosamente cada detalle que ella podía pasar por alto. Tras semanas de búsqueda encontraron un espacio perfecto, una esquina con grandes ventanales y suficiente espacio para recrear la atmósfera acogedora del primer restaurante. Este es el lugar, dijo Miguel con convicción, mientras ambos se paraban frente al edificio vacío. Sofía sintió, aunque no sin cierto recelo. Aunque todo parecía encajar, las dudas seguían acechándola. ¿Sería capaz de mantener la esencia del restaurante en un lugar nuevo? ¿Podría manejar la presión de un proyecto tan grande? De vuelta en su cocina, Sofía comenzó a experimentar con nuevos platos, buscando ideas para el menú del nuevo local. Mientras trabajaba, Lucas y Louis, sus hijos, jugaban en la mesa cercana, ajenos a las preocupaciones que llenaban la mente de su madre. Sofía los observó de reojo, recordando por qué había comenzado todo esto. Más allá del miedo, más allá de las dudas, sabía que lo hacía por ellos. Si lograba superar este desafío, quizás podría darles un futuro mejor. A medida que la obra en el nuevo restaurante avanzaba, Sofía se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Había dado un paso hacia lo desconocido y aunque el camino era incierto, también estaba lleno de posibilidades. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad para Sofía. Entre reuniones con contratistas, visitas al nuevo local y el manejo del restaurante original, apenas encontraba tiempo para respirar. Cada día traía nuevos retos, presupuestos que se estiraban más de lo planeado, proveedores que exigían pagos por adelantado y un cronograma de obra que parecía al borde del colapso constante. Miguel, fiel a su palabra, estuvo a su lado en cada paso. Cuando algo salía mal, aparecía con soluciones claras y un aire de calma que a veces lograba apaciguar los nervios de Sofía. En una ocasión, cuando los trabajos de plomería se retrasaron una semana por falta de materiales, fue Miguel quien gestionó personalmente la compra para evitar mayores demoras. Sé que parece que todo está en tu contra ahora mismo,
le dijo una tarde mientras tomaban un café en el primer restaurante, pero los momentos más difíciles son los que definen si un proyecto puede realmente triunfar. Sofía asintió, aunque las palabras no aliviaban del todo el peso que sentía. Su mayor preocupación no era la obra en sí, sino el impacto que el proyecto estaba teniendo en su vida personal. Lucas y Louis, quienes siempre habían sido su mayor apoyo, empezaban a notar su ausencia. Lucas intentaba ser comprensivo, pero Louis, su hija mayor, había comenzado a mostrarse más distante. Una noche, mientras Sofía revisaba los gastos en su laptop, Louis irrumpió en la cocina con una expresión seria. «Mamá, ¿cuánto tiempo más vas a estar ocupada?», preguntó sin rodeos. Sofía levantó la vista, sorprendida por el tono de la pregunta. «Estoy trabajando, hija. Sabes que esto es importante», respondió tratando de sonar tranquila. «Pero siempre estás ocupada. Aunque estés aquí, parece que no lo estás», replicó Louis con un tono que mezclaba frustración y tristeza. Las palabras de su hija golpearon a Sofía como un balde de agua fría. Se quedó en silencio, viendo cómo Louis salía de la cocina antes de que pudiera responder. Esa noche no logró concentrarse en su trabajo. Las palabras de su hija resonaban en su mente, recordándole que, en su afán por construir un futuro, estaba descuidando lo más valioso de su presente. Al día siguiente, Miguel notó su semblante cansado durante una visita al restaurante original. «¿Estás bien?», preguntó, inclinándose hacia ella con preocupación. Sofía suspiró, finalmente dejando salir un poco de lo que llevaba dentro. «Siento que estoy fallando. Trato de manejar todo esto, pero Louis hizo una pausa con un nudo en la garganta. Mi hija piensa que no estoy para ella». Miguel la escuchó con atención, esperando a que terminara antes de hablar. «Sofía, nadie puede hacerlo todo. A veces necesitas confiar en las personas que tienes alrededor. Delegar no es un signo de debilidad, es una manera de encontrar equilibrio». Aunque no era fácil aceptar sus palabras, Sofía sabía que tenía razón. Poco a poco comenzó a delegar más tareas del nuevo restaurante a los gerentes y empleados de confianza que Miguel había ayudado a reclutar. Esto le permitió pasar más tiempo con sus hijos, aunque la tensión con Louis aún no desaparecía del todo. A medida que se acercaba la inauguración del nuevo local, Sofía redobló sus esfuerzos para equilibrar su tiempo entre el trabajo y su familia. Sabía que el éxito no significaba nada si no podía compartirlo con ellos. Aunque todavía había días difíciles, estaba decidida a demostrarle a Louis que seguía siendo su madre, por encima de todo. En las noches previas a la apertura, mientras ultimaba los detalles, Sofía comenzaba a ver cómo todo su esfuerzo tomaba forma. La esquina del nuevo restaurante, que antes era solo un espacio vacío, ahora brillaba con luz propia, lista para recibir a los clientes. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba encontrando su camino. La noche de la inauguración llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo que sofocaba el aire. El nuevo restaurante, ahora completamente listo, brillaba bajo las luces cálidas que emanaban de sus grandes ventanales. Desde el exterior, el lugar parecía un faro en medio de la ciudad, invitando a los transeúntes a detenerse y descubrir qué sucedía dentro. Sofía llegó temprano para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Cada detalle había sido cuidadosamente pensado. Las mesas decoradas con arreglos sencillos pero elegantes, las paredes adornadas con fotografías de momentos especiales en el primer restaurante y un menú diseñado para mantener la esencia que tanto valoraban sus clientes. A pesar de todo, la ansiedad se filtraba en cada rincón de su mente. ¿Y si la noche no salía como esperaba? ¿Y si había cometido un error al expandirse? Los primeros clientes comenzaron a llegar al caer la noche. Entre ellos estaban sus antiguos clientes del restaurante original, amigos que habían seguido su trayectoria desde el principio y rostros nuevos atraídos por la promesa de una experiencia auténtica. Miguel apareció poco después, impecablemente vestido, con su aire habitual de calma y confianza. Se acercó a Sofía, quien revisaba una última vez la cocina, y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Llegaste hasta aquí, Sofía. Ahora es momento de disfrutarlo». Ella asintió, respirando hondo mientras salía al comedor para recibir a los primeros comensales. La noche comenzó con un ritmo suave pero constante. Los platos salían de la cocina como una coreografía cuidadosamente ensayada, cada uno llevado a las mesas con precisión y una sonrisa. Los aromas llenaron el espacio, envolviendo a los clientes en una sensación de confort que parecía detener el tiempo. A medida que la noche avanzaba, Sofía comenzó a relajarse.
Escuchaba los comentarios de los clientes, veía sus sonrisas y notaba cómo las mesas se llenaban de conversaciones animadas. Era exactamente lo que había soñado. Un lugar donde la comida y el ambiente crearan conexiones humanas genuinas. Entre los clientes, Lucas y Louis también estaban presentes, ocupando una mesa cercana a la cocina. Sofía los veía desde la distancia, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. Lucas, siempre entusiasta, saboreaba cada plato con una sonrisa amplia. Louis, por su parte, parecía más reservada, aunque no podía ocultar del todo la admiración en su mirada. Verlos allí, siendo parte de ese momento, le recordó que cada sacrificio había valido la pena. Al final de la noche, Miguel se le acercó mientras los últimos clientes salían. Ambos se quedaron en silencio por un momento, observando el restaurante. «Lo lograste, Sofía», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. «Aún no puedo creerlo», respondió ella, con una sonrisa que reflejaba tanto cansancio como satisfacción. «Esto es solo el comienzo», añadió Miguel, con esa seguridad que siempre parecía tener. «Pero lo más importante es que no perdiste lo que hace especial este lugar, tu corazón». Sofía miró a su alrededor, notando cómo el restaurante, aunque nuevo, ya llevaba su esencia impregnada en cada rincón. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir orgullo por lo que había conseguido. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero esa noche fue una prueba de que estaba en el camino correcto. Mientras cerraba el restaurante por primera vez con las luces apagándose una a una, Sofía sintió un peso levantarse de sus hombros. A pesar de las dificultades, había construido algo auténtico, algo que no solo tocaba a los demás, sino que también la transformaba a ella. El futuro aún era incierto, pero esa noche la esperanza brillaba más fuerte que nunca. Los días siguientes a la inauguración fueron un torbellino de actividad. El nuevo restaurante comenzó a atraer más clientes de lo que Sofía había anticipado, y aunque eso era un motivo de celebración, también trajo consigo nuevos desafíos. Cada jornada parecía más intensa que la anterior, con una sala llena y una cocina que no paraba de funcionar. Sofía se esforzaba por mantener el control de todo, supervisando cada detalle, desde la calidad de los platos hasta la atención al cliente. A pesar del éxito evidente, no todo era perfecto. Los proveedores comenzaron a exigir entregas más grandes y rápidas, lo que significaba mayores costos y presión constante para cumplir con los plazos. Hubo un día en particular en el que Sofía recibió una llamada preocupante de uno de sus principales distribuidores. «Escuché rumores de que tienes problemas financieros», dijo el hombre al otro lado de la línea. «No quiero correr riesgos, así que necesitaré un adelanto antes de enviarte el próximo pedido». Sofía sintió un nudo en el estómago. Sabía que el rumor no era cierto, pero el daño que podía causar era significativo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién estaba difundiendo esas mentiras? ¿Y por qué alguien querría sabotear lo que con tanto esfuerzo había construido? Esa misma tarde, Miguel la visitó en el restaurante, encontrándola visiblemente preocupada. Ella le explicó lo sucedido y él escuchó con atención, manteniendo la calma que siempre parecía acompañarlo. «Esto es parte del camino cuando tienes éxito, Sofía. A veces la competencia no juega limpio. Pero no te preocupes, hay maneras de manejar esto». Juntos planearon una estrategia. Miguel organizó una reunión con todos los proveedores de Sofía para aclarar cualquier duda y reafirmar la solidez de su negocio. Durante el encuentro, él habló con confianza, pero también dejó espacio para que Sofía se expresara. Ella, aunque nerviosa al principio, logró transmitir su compromiso y pasión por lo que hacía. Al final, los proveedores se mostraron más tranquilos y dispuestos a continuar trabajando con ella. Mientras tanto, Miguel también indagó en el origen de los rumores. No tardaron en descubrir que Marcos, un restaurantero local que había visto disminuir la clientela de su propio negocio, era el responsable. Aunque la noticia enfureció a Sofía, Miguel le aconsejó actuar con cautela. La mejor manera de demostrarle que está equivocado es seguir haciendo lo que haces mejor. No permitas que te arrastre a su nivel. Sofía siguió su consejo, concentrándose en su trabajo y en mantener la autenticidad de su restaurante. Con el tiempo, los rumores comenzaron a disiparse, reemplazados por las historias positivas de clientes satisfechos que elogiaban la calidad de la comida y el ambiente único. A pesar de todo, no podía ignorar lo que sucedía en casa. Louis, aunque menos distante que antes, todavía mostraba cierta reserva hacia ella. Una noche, después de que Lucas se fue a dormir,
Sofía se sentó junto a su hija en la mesa del comedor. Sé que estos meses han sido difíciles, Louis, dijo con sinceridad, pero todo lo que hago es por ustedes. Prometo que encontraré la manera de estar más presente. Louis la miró en silencio durante unos segundos antes de responder. No quiero que dejes lo que amas, mamá. Solo quiero sentir que somos parte de eso. Las palabras de su hija resonaron profundamente en Sofía. Esa noche tomó una decisión. Encontraría una manera de equilibrar su vida laboral y personal sin comprometer ninguna de las dos. Con cada día que pasaba, el restaurante nuevo comenzaba a sentirse más como un hogar, no solo para los clientes, sino también para ella y sus hijos. Aunque las dificultades continuaban, Sofía sabía que estaba construyendo algo más que un negocio. Estaba creando un legado que incluía no solo éxito, sino también amor, familia y resiliencia. A medida que el nuevo restaurante seguía ganando popularidad, Sofía comenzó a notar un cambio en el ambiente. Los días que antes eran caóticos y agotadores empezaron a fluir con más naturalidad. Había logrado delegar responsabilidades clave a su equipo, lo que le permitió recuperar algo de equilibrio en su vida. Miguel, como siempre, permanecía cercano, brindando apoyo y orientación cuando las decisiones parecían abrumadoras. Sin embargo, un nuevo desafío se asomaba en el horizonte, uno que no tenía que ver con la gestión del restaurante, sino con su entorno personal. Guilherme, el inversor más joven del grupo que Miguel había presentado, comenzó a mostrar un interés que iba más allá de lo profesional. Al principio fueron pequeños comentarios, elogios sobre su dedicación, palabras de admiración por su forma de enfrentar los problemas. Pero con el tiempo esos gestos se hicieron más directos. «Eres una mujer increíble, Sofía», le dijo una tarde mientras revisaban el progreso del restaurante. Nunca había conocido a alguien con tanta pasión por lo que hace. Sofía, aunque halagada, se sintió incómoda. No buscaba ese tipo de conexión y estaba determinada a mantener las cosas en un nivel estrictamente profesional. Agradeció sus palabras con cortesía, pero dejó claro que su prioridad era su familia y su trabajo. Guilherme, sin embargo, no parecía darse por vencido. Comenzó a hacer visitas inesperadas al restaurante, siempre con la excusa de supervisar algún detalle o brindar apoyo adicional. Miguel, que observaba la situación con atención, decidió intervenir de manera sutil. Una tarde, mientras discutían un nuevo proyecto, aprovechó para dirigirse directamente a Guilherme. «Parece que estás muy interesado en este restaurante, Guilherme», dijo Miguel con una sonrisa ligera, pero con un tono que llevaba un mensaje implícito. «Es admirable cómo te involucras, pero recuerda que Sofía tiene una visión clara y está manejando esto con excelencia. No queremos sobrecargarla con distracciones innecesarias». La frase, aunque educada, dejó clara la postura de Miguel. Guilherme retrocedió un poco después de eso, aunque no dejó de visitar el restaurante por completo. Sofía agradeció la intervención de Miguel, quien siempre parecía saber exactamente qué decir para resolver las tensiones sin crear conflictos. Mientras tanto, en casa, Sofía trabajaba para fortalecer la relación con Louis. Había comenzado a reservar tardes completas para estar con sus hijos, dejando el restaurante en manos de su gerente de confianza. Un sábado por la tarde, propuso algo que hacía tiempo no intentaba: cocinar juntos, como solían hacer antes de que todo cambiara. Lucas aceptó de inmediato, emocionado por la idea, mientras que Louis mostró algo de reticencia al principio. Sin embargo, a medida que se sumergieron en la preparación de un pastel sencillo, la barrera entre madre e hija comenzó a desmoronarse. Louis, al ver el esfuerzo genuino de su madre, no pudo evitar sonreír mientras decoraban el pastel con frutas. «Esto me recuerda cuando era pequeña», dijo Louis con una chispa de nostalgia en su voz. «Y a mí me recuerda por qué comencé todo esto», respondió Sofía mirándola con ternura. «Ustedes son mi mayor inspiración. Nunca lo olviden». Ese momento en la cocina marcó un punto de inflexión. Aunque todavía había mucho por reconstruir, Sofía sintió que finalmente estaba encontrando el equilibrio que tanto había buscado. En el restaurante, las cosas seguían avanzando con éxito. Los clientes habituales comenzaron a notar los pequeños cambios, como el nuevo menú que incluía recetas que Sofía había probado junto a sus hijos. Esos toques personales añadieron un nivel de conexión emocional que fortaleció aún más la reputación del lugar. Con el tiempo, Sofía comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Había enfrentado dificultades que parecían insuperables,
Pero ahora, mientras observaba a sus hijos reír y a los clientes disfrutar de su comida, supo que estaba en el camino correcto. Cada paso, cada decisión y cada sacrificio habían valido la pena para llegar hasta ahí. El equilibrio que Sofía comenzaba a construir fue puesto a prueba una vez más cuando el restaurante alcanzó un nuevo nivel de éxito. Las reseñas positivas no solo inundaban las redes sociales, sino que también atrajeron la atención de bloggers gastronómicos y revistas locales. Su restaurante, que alguna vez había sido un refugio tranquilo y desconocido, ahora se destacaba como uno de los lugares más recomendados de la ciudad. Las mesas estaban llenas cada noche y las reservaciones debían hacerse con días de anticipación. Sin embargo, con el éxito vino también la atención indeseada. Marcos, el dueño de un restaurante cercano que había estado perdiendo clientes desde la apertura del nuevo local, intensificó sus intentos de desacreditar a Sofía. Los rumores que había esparcido anteriormente comenzaron a reaparecer, esta vez más elaborados. Decía que Sofía utilizaba ingredientes de baja calidad y que trataba mal a sus empleados, e incluso intentó persuadir a algunos de sus proveedores para que dejaran de trabajar con ella. Sofía se enteró de estos ataques cuando uno de sus empleados, visiblemente molesto, le informó que un cliente había preguntado directamente si las acusaciones eran ciertas. La noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago. Había trabajado tan duro para construir una reputación basada en la autenticidad y la dedicación, y ver su trabajo ensombrecido por mentiras era devastador. Esa noche, Miguel la encontró sentada sola en una de las mesas del restaurante, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. ¿Qué pasó?, preguntó con suavidad, sentándose frente a ella. Sofía le explicó todo, su voz temblando por la frustración. No puedo creer que alguien sea capaz de hacer esto solo por envidia. He puesto mi alma en este lugar y ahora todo se siente tan frágil. Miguel escuchó en silencio, dejando que se desahogara antes de hablar. Sofía. Las personas que hacen este tipo de cosas lo hacen porque ven en ti lo que les falta. La mejor forma de enfrentarlo no es con confrontación, sino con transparencia. Deja que tu trabajo hable por sí mismo. Al día siguiente, siguiendo el consejo de Miguel, Sofía convocó una reunión con sus empleados, proveedores y algunos de sus clientes más leales. En la reunión habló con honestidad sobre los rumores y reafirmó su compromiso con la calidad y la ética que siempre había guiado su negocio. También permitió que los empleados compartieran sus experiencias trabajando con ella, lo que ayudó a disipar cualquier duda que alguien pudiera tener. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Los proveedores reafirmaron su confianza en ella, y los clientes, muchos de los cuales ya eran habituales, comenzaron a defender públicamente el restaurante en las redes sociales. Las publicaciones desmintiendo los rumores se multiplicaron, y el nombre de Sofía volvió a ser sinónimo de calidad y autenticidad. Aunque los rumores finalmente se apagaron, Sofía aprendió una valiosa lección. El éxito atrae tanto admiradores como detractores, y el verdadero desafío es mantenerse fiel a los valores que hicieron posible ese éxito. Desde ese momento se concentró aún más en fortalecer los lazos con su equipo y su comunidad, asegurándose de que su restaurante no solo fuera un lugar para disfrutar de buena comida, sino también un espacio donde todos se sintieran valorados y respetados. Esa noche, mientras apagaba las luces y salía del restaurante, Sofía miró hacia la esquina donde todo había comenzado. La batalla había sido dura, pero cada obstáculo superado había fortalecido no solo su negocio, sino también su espíritu. Sabía que el camino aún sería largo, pero estaba decidida a enfrentarlo con la misma pasión y dedicación que la habían llevado hasta allí. Con el escándalo de los rumores finalmente detrás de ella, Sofía comenzó a enfocar su energía en reforzar los cimientos de su negocio y de su vida personal. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Louise, su hija mayor, seguía mostrando señales de distancia emocional. Aunque habían compartido algunos momentos significativos últimamente, Sofía sabía que aún no había logrado recuperar del todo la conexión con su hija. Una noche, después de cerrar el restaurante, Sofía llegó a casa antes de lo habitual. Encontró a Lucas jugando en el sofá y a Louise sentada en la mesa de la cocina, aparentemente concentrada en un libro. Sofía se acercó, dejó su bolso sobre la silla y se sentó frente a ella. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, intentando sonar relajada. Louise alzó la mirada, claramente sorprendida por la petición. ¿De qué quieres hablar?,
respondió, su tono neutral pero sin rastro de entusiasmo. Sofía respiró hondo antes de continuar. De nosotras. Sé que los últimos meses han sido difíciles y siento que he estado más ausente de lo que debería. No quiero que pienses que el restaurante es más importante que tú o Lucas, porque eso no es cierto. Louis permaneció en silencio, pero su mirada era intensa. Finalmente dejó el libro a un lado y habló. No es que piense que no te importamos, mamá. Es solo que siento que siempre estás pensando en el trabajo, incluso cuando estás aquí. Las palabras de su hija eran un reflejo doloroso de lo que Sofía temía. Había estado tan enfocada en sacar adelante su negocio que, sin darse cuenta, había dejado a su familia en un segundo plano. Tienes toda la razón, admitió Sofía, sin intentar excusarse. Pero quiero cambiar eso. ¿Qué te parece si dedicamos más tiempo a hacer cosas juntas como antes? No solo en casa, sino también en el restaurante. Quiero que seas parte de esto. Louis la miró, confundida. ¿En el restaurante? ¿Qué podría hacer yo ahí? Sofía sonrió. Mucho más de lo que crees. Podrías ayudarme a diseñar el menú, decorar las mesas o incluso aprender algo en la cocina. Lo que tú quieras. Quiero que sientas que todo esto también es para ti y Lucas. Aunque Louis no respondió de inmediato, la idea parecía despertar su curiosidad. Esa misma semana, Sofía comenzó a integrar a sus hijos en el trabajo del restaurante, en pequeñas tareas que no les resultaran abrumadoras, pero que los hicieran sentir parte del proyecto. Lucas ayudaba a preparar algunas decoraciones, mientras que Louis, para sorpresa de su madre, mostró un interés genuino por aprender sobre la cocina. Un sábado por la tarde, mientras el restaurante estaba cerrado, Sofía y Louis pasaron horas en la cocina experimentando con nuevas recetas. Era un espacio seguro donde podían hablar sin distracciones, y poco a poco Louis comenzó a abrirse. Le contó a su madre cómo había extrañado sus charlas y los momentos simples que solían compartir antes de que todo cambiara. Pensé que tal vez ya no te importaban esas cosas, confesó Louis mientras mezclaba ingredientes en un tazón. Sofía se detuvo y la miró con seriedad. Siempre me han importado, Louis. Nunca dejes de decírmelo si sientes que me estoy perdiendo en el camino. Prometo que escucharé. Ese momento marcó un antes y un después en su relación. Sofía se dio cuenta de que, aunque el éxito profesional era importante, no podía perder de vista las cosas que realmente le daban sentido a su vida. Mientras veía a Louis sonreír al probar su creación, supo que estaba en el camino correcto, no solo como empresaria, sino también como madre. La relación entre Sofía y Louis comenzó a florecer nuevamente gracias a los momentos compartidos en el restaurante. A medida que Louis participaba más en las actividades, su confianza crecía y la conexión con su madre se hacía más fuerte. Sin embargo, mientras el negocio continuaba prosperando, surgieron nuevas tensiones externas. El éxito del restaurante seguía llamando la atención, y no solo de clientes entusiastas. Marcos, el dueño del restaurante competidor, no estaba dispuesto a aceptar su derrota. Aunque los rumores que había esparcido habían fracasado en su intento por desacreditar a Sofía, ahora adoptaba un enfoque más directo. Comenzó a ofrecer descuentos agresivos en su propio restaurante, enviaba folletos promocionales cerca del negocio de Sofía e incluso intentó persuadir a algunos de sus clientes más leales para que cambiaran de lugar. Sofía se enteró de estas maniobras cuando una de sus meseras le entregó un folleto que había encontrado en la entrada del restaurante. El mensaje era claro: comida de calidad a precios inigualables, justo a la vuelta de la esquina. Aunque Sofía trató de no dejarse afectar, sabía que Marcos estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar su posición. Miguel, siempre atento, se dio cuenta de su preocupación durante una reunión en el restaurante. ¿Marcos sigue intentando sabotearte?, preguntó, observando su expresión. Sí, pero no quiero caer en su juego. Prefiero enfocarme en lo que hacemos aquí y no preocuparme por él, respondió Sofía, intentando sonar más segura de lo que realmente estaba. Miguel asintió, pero su mirada se endureció ligeramente. Es una buena estrategia, pero no subestimes el impacto que puede tener. Si lo ignoras por completo, podría aprovechar cualquier oportunidad para afectarte. Debemos ser proactivos, no reactivos. Esa misma noche, Sofía y Miguel planearon una nueva campaña para destacar lo que hacía único al restaurante. En lugar de bajar precios o entrar en una guerra directa con Marcos, decidieron centrarse en la autenticidad y la experiencia emocional que ofrecía el lugar.
Sofía sugirió organizar un evento especial, un Día de Gratitud, para agradecer a los clientes y a la comunidad por su apoyo incondicional. El evento fue un éxito rotundo. Los clientes habituales llegaron con entusiasmo y muchos nuevos visitantes se unieron al escuchar sobre la iniciativa. Durante la noche, Sofía ofreció un discurso sincero que conmovió a todos los presentes. Este restaurante no sería nada sin ustedes, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Cada plato que servimos lleva no solo ingredientes, sino también el esfuerzo, el amor y la dedicación que hemos puesto en este sueño. Gracias por ser parte de nuestra historia. Entre los asistentes estaban Lucas y Louis, sentados en una mesa cerca del escenario improvisado. Louis aplaudió con entusiasmo, mostrando un orgullo que hizo que Sofía sintiera que todo el esfuerzo había valido la pena. Al día siguiente, las redes sociales estaban llenas de fotos y comentarios sobre el evento. Las publicaciones resaltaban no solo la calidad de la comida, sino también el ambiente único que Sofía había creado. La respuesta fue tan abrumadoramente positiva que incluso algunos clientes que solían frecuentar el restaurante de Marcos comenzaron a visitar el de Sofía. Marcos, al darse cuenta de que sus intentos por sabotearla no funcionaban, finalmente retrocedió. Aunque nunca lo admitió públicamente, sabía que no podía competir con lo que Sofía había construido. Un negocio que no solo ofrecía comida, sino también un sentido de pertenencia y comunidad. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, Sofía sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había enfrentado cada obstáculo con integridad y ahora veía los frutos de su esfuerzo. Más importante aún, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar: su negocio, su familia y su propósito. El camino aún era largo, pero estaba segura de que estaba avanzando en la dirección correcta. Con el éxito del Día de Gratitud y la retirada de Marcos de su cruzada en contra del restaurante, Sofía comenzó a enfocarse en algo que había estado rondando su mente durante meses: cómo devolver a la comunidad un poco de todo lo que había recibido. Aunque su negocio prosperaba, nunca olvidaba los días en los que ella misma luchaba por salir adelante, cuando un pequeño acto de bondad podía marcar la diferencia. Fue durante una conversación casual con Miguel que la idea tomó forma. Siempre he creído que el verdadero éxito no es solo lo que logras, sino lo que puedes hacer por los demás, comentó Miguel mientras compartían un café en el restaurante original. Sofía lo miró con atención, asintiendo lentamente. Tienes razón, este lugar significa mucho para mí, pero también podría significar algo para quienes lo necesitan. Tal vez podríamos hacer algo más grande, algo que realmente ayude a la comunidad. Con esa chispa de inspiración, Sofía comenzó a planear un programa comunitario que llamó Mesa Abierta. La idea era sencilla pero poderosa: ofrecer una comida gratuita al día para alguien que lo necesitara y al mismo tiempo crear oportunidades de capacitación para personas en situaciones difíciles. Con el apoyo de Miguel y el entusiasmo de su equipo, el proyecto tomó vida rápidamente. Los primeros 10 días del programa fueron emocionantes y desafiantes. Sofía trabajó junto a sus empleados para ajustar la operación del restaurante y asegurarse de que las comidas gratuitas no interfirieran con el flujo normal del negocio. Al principio, algunos clientes miraban con curiosidad cuando veían a personas sin hogar o en situaciones vulnerables sentadas en las mesas, pero pronto el gesto se convirtió en un símbolo de orgullo para el lugar. Una de las primeras personas en beneficiarse de Mesa Abierta fue Marlene, una mujer de 50 años que había pasado por un divorcio devastador que la dejó sin hogar ni recursos. Cuando Sofía la conoció, notó en ella la misma mirada de dignidad y lucha que había visto en Miguel aquella noche lluviosa. Decidió ofrecerle no solo una comida, sino también la oportunidad de trabajar en el restaurante. Marlene, aunque al principio tímida y nerviosa, demostró rápidamente ser una trabajadora dedicada y talentosa. En pocos meses, no solo recuperó la confianza en sí misma, sino que también se convirtió en una pieza clave del equipo. Ver su transformación fue un recordatorio constante para Sofía de por qué había iniciado el programa. Pero Marlene no fue la única historia de éxito. También estaba Juan, un joven que había salido de un proceso de rehabilitación y buscaba desesperadamente una segunda oportunidad. Trabajar en la cocina lo conectó con recuerdos felices de su infancia, cuando ayudaba a su abuela a cocinar. Poco a poco, Juan encontró un nuevo propósito y empezó a reconstruir su vida.
El programa Mesa Abierta comenzó a atraer atención más allá de los clientes habituales. Medios locales cubrieron la iniciativa, resaltando no solo la calidad del restaurante, sino también el impacto social que estaba teniendo en la comunidad. Las cartas y mensajes de agradecimiento comenzaron a llegar, muchas de ellas de personas que nunca habían visitado el restaurante, pero que admiraban lo que Sofía estaba haciendo. Una noche, mientras revisaba las cuentas en su pequeña oficina, Sofía encontró una carta que la conmovió profundamente. Era de una madre que agradecía la oportunidad que su esposo había recibido en el programa, mencionando cómo eso había cambiado la vida de toda su familia. Sofía se quedó en silencio por un momento, sosteniendo la carta con manos temblorosas. El restaurante había comenzado como un sueño personal, pero ahora se había convertido en algo mucho más grande. Sofía entendió que su éxito no era solo suyo, era un puente que conectaba historias, oportunidades y esperanza. Esa noche, mientras cerraba las luces del restaurante, supo que Mesa Abierta era solo el comienzo de lo que podía hacer por el mundo que la rodeaba. El impacto del programa Mesa Abierta se extendió rápidamente, no solo en la comunidad local, sino también en el corazón de quienes trabajaban junto a Sofía. Cada día, al menos una persona nueva cruzaba las puertas del restaurante buscando algo más que comida, un respiro, una oportunidad o incluso solo un lugar donde no sentirse juzgado. Las historias que emergían de esas pequeñas interacciones se entrelazaban con la esencia misma del restaurante, convirtiéndolo en un lugar donde la bondad era tan importante como el sabor de los platos. Con el paso del tiempo, el programa no solo ofrecía comidas gratuitas, sino que también comenzó a transformarse en un espacio de capacitación. Sofía, con la ayuda de su equipo y el respaldo de Miguel, organizó talleres básicos de cocina y servicio al cliente. Estas actividades no solo ayudaban a los participantes a adquirir habilidades, sino que también les devolvían algo aún más valioso, la confianza en sí mismos. Uno de esos talleres marcó un punto de inflexión para João, quien había comenzado como aprendiz en la cocina. Durante semanas había observado con atención y trabajado duro para perfeccionar sus habilidades. Una tarde, mientras Sofía supervisaba el entrenamiento, João se acercó con un plato que había preparado él mismo, un guiso inspirado en las recetas de su abuela. Es simple, pero quería intentarlo, dijo colocando el plato frente a Sofía con evidente nerviosismo. Sofía tomó un bocado y su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. João, esto no solo está delicioso, es especial. Tiene alma. El joven, que rara vez hablaba de su pasado, confesó que cocinar ese plato lo hacía sentir conectado con algo bueno en su vida. Desde ese momento, Sofía decidió incluir la creación de João en el menú del restaurante, acreditándolo como el guiso de João. La reacción de los clientes fue inmediata, el plato se convirtió en un éxito, y João, aunque tímido, no podía evitar sentirse orgulloso cada vez que alguien lo pedía. Mientras tanto, Marlene, quien ahora era una de las figuras más respetadas del equipo, comenzó a liderar los talleres para nuevos participantes. En cada sesión compartía su propia experiencia, relatando cómo había llegado al restaurante en uno de los momentos más oscuros de su vida y cómo la oportunidad que Sofía le dio la había ayudado a levantarse. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, y su calidez y empatía crearon un ambiente acogedor para quienes comenzaban su propio camino de transformación. El programa Mesa Abierta comenzó a atraer la atención de otros empresarios locales, algunos de los cuales se acercaron a Sofía para ofrecer apoyo. Uno de ellos era el dueño de una panadería cercana, quien comenzó a donar pan fresco para las comidas gratuitas. Otro ofreció ingredientes a precio reducido, inspirado por la dedicación de Sofía y su equipo. Una noche, mientras revisaba las fotografías enmarcadas que decoraban las paredes del restaurante, Sofía se detuvo frente a una imagen en particular, una foto del primer día de Mesa Abierta. En ella, Marlene y João sonreían, sosteniendo una olla de guiso recién hecho, rodeados de los demás empleados. A su lado, Miguel miraba la cámara con su característica serenidad. «Has creado algo maravilloso», dijo Miguel, quien había llegado silenciosamente a su lado. Sofía sintió sus ojos llenos de emoción. «Nunca imaginé que todo esto pudiera surgir de un simple acto de bondad». Miguel sonrió, colocándole una mano en el hombro. «Así empiezan las mejores cosas». Lo importante es que tu corazón no dejó de guiarte.
Esa noche, mientras el restaurante cerraba sus puertas, Sofía sintió que estaba presenciando algo más grande que ella misma. Cada plato servido, cada historia contada y cada vida tocada eran parte de un ciclo de bondad que parecía crecer sin límites. Y aunque los desafíos continuaban, Sofía sabía que el verdadero éxito residía en la capacidad de transformar vidas, tal como otros lo habían hecho por ella. El éxito del programa Mesa Abierta no solo fortaleció la conexión entre Sofía y su comunidad, sino que también marcó un antes y un después en su visión de lo que podía lograr. Mientras los días pasaban, el restaurante no era únicamente un negocio, se había convertido en un espacio donde la bondad y la comida se entrelazaban, creando algo que resonaba más allá de las paredes del local. Sin embargo, el crecimiento trajo consigo nuevos retos. Las operaciones diarias eran cada vez más complejas y aunque Sofía había aprendido a delegar, el peso de las decisiones estratégicas recaía siempre sobre ella. Una tarde, mientras revisaba las finanzas del restaurante en su pequeña oficina, se encontró con un desafío inesperado. Los costos asociados al programa Mesa Abierta comenzaban a impactar las ganancias generales. Miguel, quien pasaba por el restaurante para una reunión, la encontró inmersa en números y con una expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó, sentándose frente a ella. Sofía suspiró, apoyando los codos en la mesa. El programa ha sido increíble, pero mantenerlo está siendo más difícil de lo que pensé. No quiero reducir lo que ofrecemos, pero tampoco quiero comprometer la estabilidad del restaurante. Miguel reflexionó por un momento antes de hablar. Esto no es un problema, es una oportunidad. Has construido algo que la gente valora y estoy seguro de que otros querrán apoyarlo si les das la posibilidad. Su sugerencia despertó una idea en Sofía. Esa misma semana organizó un evento especial en el restaurante, una cena benéfica para recaudar fondos que garantizaran la continuidad de Mesa Abierta. Invitó a clientes regulares, empresarios locales y cualquier persona interesada en ser parte de su misión. La noche del evento, el restaurante estaba lleno a rebosar. Las mesas, decoradas con velas y flores frescas, irradiaban calidez. Sofía había diseñado un menú especial para la ocasión, con platos que resaltaban las historias de quienes habían encontrado una segunda oportunidad gracias al programa. Cada plato llevaba el nombre de una persona, el guiso de João, la tarta de Marlene, entre otros. Antes de comenzar a la cena, Sofía subió al pequeño escenario que habían improvisado cerca de la entrada. Su voz, aunque cargada de emoción, era firme. Cuando comencé este restaurante, lo hice pensando en mis hijos, en construir algo que nos sostuviera. Nunca imaginé que terminaría siendo un lugar que también sostuviera a otros. Hoy quiero agradecerles a todos por estar aquí y por creer en lo que estamos haciendo. Este programa no es solo mío, es de todos los que han sido parte de esta historia. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Durante la cena, Sofía se tomó el tiempo para hablar con cada mesa, escuchando historias de clientes que habían sido tocados por el trabajo del restaurante. Miguel, como siempre, permanecía en un segundo plano, observando con orgullo cómo Sofía manejaba cada interacción con calidez y autenticidad. Al final de la noche, cuando se contaron las donaciones, la cifra superó cualquier expectativa que Sofía hubiera tenido. No solo habían asegurado la continuidad de Mesa Abierta, sino que también podían expandir el programa a otras áreas de la ciudad. El impacto de lo que habían construido comenzaba a crecer más allá de lo que Sofía alguna vez había soñado. Mientras cerraba el restaurante después del evento, Sofía se permitió un momento de tranquilidad. Observó las mesas vacías, aún iluminadas por las velas, y sintió una profunda gratitud. Todo lo que había logrado, todo lo que había superado, la había llevado hasta ese momento. En su corazón sabía que esto era solo el principio, y que cada acto de bondad seguiría creando un eco que transformaría más vidas de las que podía imaginar. Con el éxito de la cena benéfica y la expansión asegurada del programa Mesa Abierta, la vida de Sofía alcanzó un punto de estabilidad que parecía casi imposible cuando todo comenzó. Pero lejos de detenerse, su visión seguía creciendo. El restaurante no solo era un espacio de comida, era un lugar donde las historias se entrelazaban, y Sofía se dio cuenta de que cada plato servido llevaba consigo una pequeña parte de su propia historia. En los meses siguientes, la noticia del programa y su impacto se difundió más allá de la comunidad local. Otros restauranteros comenzaron a interesarse en replicar la iniciativa,
y Sofía recibió invitaciones para compartir su experiencia en eventos de emprendimiento y foros comunitarios. Aunque hablar en público no era su fuerte, decidió aceptar estas oportunidades, impulsada por el deseo de inspirar a otros. En una de esas conferencias, mientras relataba cómo un simple acto de bondad había cambiado su vida, notó a alguien entre el público, Miguel. Estaba sentado al fondo, con una sonrisa tranquila, observando como siempre. Cuando terminó su charla, él fue el primero en acercarse. Nunca te lo he dicho, pero me siento afortunado de haber entrado a tu restaurante aquella noche, dijo Miguel mientras caminaban juntos hacia la salida. Sofía lo miró, conmovida, y yo de haber abierto la puerta. No solo me diste una oportunidad, me mostraste lo que podía lograr. Miguel asintió, pero luego hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Creo que es hora de que tomes el próximo paso por ti misma, Sofía. He estado aquí como guía, pero ya no me necesitas. Has demostrado que puedes con todo esto y más. Las palabras la tomaron por sorpresa. Aunque sabía que Miguel siempre había planeado dar un paso atrás en algún momento, no esperaba que fuera tan pronto. ¿Te vas?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. Miguel sonrió con esa calma característica que siempre la reconfortaba. No es una despedida, es solo un cambio de roles. Estaré aquí si me necesitas, pero quiero que sigas creciendo por tu cuenta. Este camino es tuyo y has demostrado que puedes recorrerlo con éxito. La despedida fue sencilla pero emotiva. Sofía entendió que, aunque la presencia de Miguel había sido crucial en su vida, era momento de demostrarle a él y a sí misma que podía seguir adelante. El tiempo pasó y Sofía se sumergió aún más en sus proyectos. Abrió 2 nuevos restaurantes, cada uno llevando la esencia del primero y expandiendo el alcance del programa Mesa Abierta. Cada unidad no solo ofrecía comida, sino que también servía como un espacio de oportunidad para quienes lo necesitaban. En una tarde tranquila, Sofía regresó al primer restaurante. Era su refugio, el lugar donde todo había comenzado. Se sentó en una de las mesas junto a la ventana, observando cómo los empleados interactuaban con los clientes y cómo las fotos en las paredes contaban las historias de cada paso de su viaje. A lo lejos vio a Luis y Lucas ayudando en pequeñas tareas, ya no como niños curiosos, sino como jóvenes que entendían el significado de lo que su madre había construido. Mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando el lugar con un cálido resplandor, Sofía reflexionó sobre el recorrido. Cada obstáculo, cada decisión y cada sacrificio habían valido la pena. Pero más allá de los restaurantes, lo que más la llenaba de orgullo era el impacto que había logrado en las vidas de tantas personas. Un cliente se acercó tímidamente a agradecerle por una comida que había recibido en su momento de necesidad. Sofía sonrió, conmovida, y respondió como siempre lo hacía. A veces, todo lo que necesitamos es una oportunidad. Esa noche, al cerrar las puertas del restaurante y mirar hacia el horizonte, Sofía supo que, aunque su trabajo había transformado vidas, también había transformado la suya. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en las historias que dejas tras de ti. Y mientras el ciclo de bondad continuara, su misión también lo haría.